Todos hemos oído de Corea del Norte como uno de los peores destinos para turistear del mundo, pero por desgracia para todos, hay muchos lugares similares. Es ahora donde nos dirigimos a Asia Central, donde existe el país más raro del mundo, Turkmenistán. Si has escuchado de este, ya tienes una idea de qué va, pero en caso de que no, te vas a sorprender. Así que, ¿sabías que este país formaba parte de la extinta Unión Soviética? Después de su independencia en el 92, solo tuvo dos presidentes, y sobre estos recae su curiosa forma de gobernar. Saparniat Nazarov fue el que quedó como presidente, y posteriormente dictador. Él propuso leyes bien fumadas, tales como poner su cara en todos los billetes y monedas del país, además de fotos y retratos en calles. En fin, el starter pack de todo dictador. Hizo cambiar los meses del año, para que fueran cosas relacionadas a su persona, y por supuesto hizo su Biblia, donde postularía sus pensamientos filosóficos, llamado Ruhanamá. Esto tenía que ser leído por los ciudadanos si deseaban puestos públicos o una licencia de conducir. Vaya, aquí importa mucho saber qué es lo que piensa el loco que está a cargo. Y por su pollo, que no puede haber un dictador contento si hay prohibiciones innecesarias. Este tipo prohibió cosas como el ballet, la ópera, los circos, fumar y los perros. No, maldita sea, no puedo tener a mi Firulais. Pero en fin, nada es eterno, y este sujeto murió en 2006, por causas naturales. Vaya, fue un dictador bastante tradicional, he de admitir. ¿Y pensaste que después de su jubilación habría más libertad para su pueblo? No, ni merga. En fin, un puñetas llamado Gurbanguly Berdimuhamedov. ¿Quién rayos pone esos trabalenguas de nombres? El cual era el dentista personal del otro sujeto, y obtuvo el puesto nada más porque sí, porque le caía bien. Ya me imagino algo así. ¿Qué onda, bro? Lo mismo de siempre. Claro, el lavado de muelas porfas. Ya quedó. A huevo, muchas gracias. ¿Cuál gracias, culero? Mejor dame el poder del país cuando te mueras XD. Andas bien confianzudo para ser un dentista, no me tientes a mandarte a desaparecer. Pero me caes bien, eres el único que escucha mis ideales, me agradas. A huevo ya la hice. Y así fue como nuestro amigo el Gurbanguly obtuvo el poder. Quitando leyes tontas como lo del calendario o el Ruhnamá, o como se diga esa cosa. Pero esto pasaría de ser una dictadura clásica y tradicional a una dictadura bien moderna y millennial, ya que el dentista locochón decidió adornar toda la capital del país, Ashgabat, de mármol, para que se viera bonita. Digo, sí se ve bonita. Imagino que el güey al ser dentista pensó en un diseño acá de consultorio, todo chido, simulando los edificios como dientes o algo así, pinche raro. Pero bueno, sus excentricidades no acabaron ahí, ya que el Dientes Locos puso estatuas a todas sus mascotas, o sea, perros y caballos. El sujeto era tremendo pet lover, tenía toda una jauría de perros. Fue tanto su amor a los mismos que cuando conoció a Putin ocurrió esto. Mira, güey, te traje un perrito, está lindo, ¿no? Es de las mejores razas del mundo. Mira, si o no está chulo, tiene hasta manchitas y es cafecito XDD. Es que tú estás pendejovsky, el perrito ni siquiera se agarra así XDDDDD. Pero muchas gracias, a mi esposa le va a encantar, le enseñaré a cazar osos con sus manos por la mañana. ¡Chao, bola de imbéciles! En fin, este compañero le sabe a todo un multiusos, ya que se le puede ver practicando tiro, Yurdumuzun yararlı güçlerinin bilen serkerde baştı. Tapançadan nişanlara tarap ok attı. Velosipedde öwrüm edip barşına nişanlar dürt Cabalgando. Yıkılan arkadağıma çapılı zatlı bede gülen bir sellem gezim etdi. Uygurda halkara hizmetdaşlarının iyi şeňleştirilip
manejando vehículos y haciendo drifting. Rapeando y cantando. Y por supuesto, siendo todo un DJ. En MP3, creando perfección en la industria de la piratería. Producción Shark. En MP3. Ahí se menea, se menea, se menea. Biomimética. Los Pompudos. Equipo 2. Papal americano. Papal americano. En fin, el sueño de todo gobernante latinoamericano. Mientras él se encuentra disfrutando todas las excentricidades que disfruta, su pueblo se encuentra sumido en el hambre y la pobreza extrema. Lo peor es que no se puede saber mucho de esto, debido a que las visas para visitar dicho país son sumamente escasas y difíciles de conseguir. A esto se le suma el dato de que los turistas solo pueden visitar Ashgabat y están vigilados todo el tiempo. Ni siquiera los reporteros se salvan, ya que se les prohibía la entrada. Por algo se encuentra en el ranking de los países con menos libertad de expresión, incluso más que Norcorea. Y eso es mucho decir, teniendo al chino psicópata en el poder. Los medios de comunicación están completamente controlados por el régimen, y en general, el panorama es extremadamente triste en este aspecto. Otras locuras que ocurrieron aquí fue prohibir la palabra coronavirus. Vamos, incluso se mantuvieron fuera del registro mundial de casos de la pandemia, nada más por dar una buena imagen del país. Otras cosas raras es que si el líder se deja las canas, todos los demás lo deberán de hacer. Ocurre lo mismo en casos contrarios. Además de las prohibiciones raras que mencioné anteriormente, podríamos encontrar que se prohíbe reproducir música grabada en bodas, conducir autos oscuros o sucios. Vaya, qué cosas más raras, ¿no? Y te preguntarás, Ashgabat ha de ser una ciudad muy ostentosa. Se vive bien, ¿no? No, ni merga. Esa ciudad está prácticamente desierta. Solo los edificios son de adorno. Nadie puede entrar, ni siquiera los turistas. Las atracciones se encuentran vacías y solo puedes ver mujeres limpiando vestidas de verde, simulando un duende. No sé qué fuma este tipo, pero sí que es buena. Cuando te quejes de que tarden 10 años en arreglar un bache de tu calle, solo piensa que el Muelitas gastó millones y millones de dólares en la ciudad, un edificio en forma de estrella gigante, el más grande del mundo, pero vacío, claro, además de un lujoso aeropuerto el cual solo opera a su 10%, un despilfarre total de dinero. Y te preguntarás, ¿este intento fallido de Dubái soviético de dónde saca los fondos para todo eso? Turkmenistán es un enorme exportador de algodón, además de poseer enormes cantidades de gas y petróleo, haciéndolo un país realmente con capacidad económica para sobresalir. Pero quien se queda con todas las ganancias es este sujeto, con una muy mala distribución de la riqueza. Ningún país puede intervenir ante estos más que claros abusos a los derechos humanos, ya que se declaró país pacifista, por lo tanto no puede involucrarse en ninguna guerra, y los gringos no podían llevarle ningún gramo de libertad. En fin, vivir en un régimen dictatorial donde se rinde culto a un dentista egocéntrico suena extremadamente horrible, ¿no crees? Le hace honor a una de las curiosidades más interesantes del país, la puerta al infierno. Infierno literalmente. Es ahí donde nos remontamos a sus años como miembro de la Unión Soviética. En 1971, los soviéticos descubrieron una cueva subterránea llena de gas. Como sabemos, el gas es venenoso y superinflamable, así que los soviéticos, temiendo que ese gas escapara, tuvieron una maravillosísima idea. Deja en los comentarios qué opción te imaginas. A. Clausurar el lugar para evitar la entrada de gente y colocar señales de peligro. B. Utilizar la cueva para extraer gas y aprovecharlo. O C. Incendiar todo ese gas y esperar a que mágicamente se extinga. ¿Ya lo escribiste? En efecto es la C.
los puñetas tuvieron la grandiosísima idea de incendiar la cueva, ocasionando que se formara dicho fenómeno. Entonces aquí es la cueva que tiene mucho gas. Así es, nos mandaron a quitarlo XD. ¿Tienes alguna idea de cómo eliminarlo? Hay que encender un cerillo, que podría mandir sal. Oye Pendejovsky, ya incendiaste toda la cueva, y no parece terminar, hay que salir antes de que nos quememos. Tienes razón XDDD. La zona sigue en llamas y no parece calmarse. Terminó bien caliente, como yo a las 3 de la mañana. Incluso hoy en día sigue prendida en fuego. En fin, déjame en los comentarios si serías capaz de vivir en un país tan loco como este. Suscríbete y comparte con tus amigos si te agradó el video. En fin, yo soy Taco Misterio, hasta el próximo video. Dale.